Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Mateo Bocar y hoy voy a explicar lo entendido en las exposiciones del grupo 4, 5 y 6. Entonces, empezando con el grupo 4, que fue estructura general de un programa. Entonces, la creación de un programa básico, básicamente son cuatro pasos. El primero es identificar el problema, que es muy autoexplicativo, ¿no? El segundo ya es definir el programa eh, orientado a objetos, porque esta es la manera de programar que está más cerca de la realidad. Eh, el paso 3 sería diseñar la solución. ¿Cómo diseñamos esto? Instanciando ya los objetos, instanciando las clases, poniendo atributos, métodos, heredando cosas, y así para que nuestro programa sea fácil de manejar, sea algo más dinámico y así la solución sea muy a la par de lo que vendría siendo en la vida real. Y como cuarto punto tenemos diseñar clases reutilizables. ¿Por qué? Porque esto nos podría servir para otro programa que hagamos, o es más, podemos seguir agregando más cosas a nuestro programa para que la solución a tal problema sea muchísimo más completa, muchísimo más didáctica hasta un punto. Y ya. Y también expusieron lo que sería el tipo de datos primitivos y referenciados. Entonces, ¿qué son los tipos de datos primitivos? Es un tipo de dato fundamental presente en los lenguajes de programación que almacena la memoria, digo, el dato en la memoria de una variable. A muy grosso modo, básicamente es eso, ¿no? Es el tipo de datos de una variable. Es, por ejemplo, el int, que sería el tipo de datos de una variable, digamos, de x, ¿no? Sería como que este variable va a ser de enteros. Esta variable con float sería esta variable de flotantes. Ya, ahora con los datos referenciados se pone un poco más interesante. Los datos referenciados básicamente almacena el espacio de memoria de un objeto en lugar de su valor. Básicamente lo que estamos haciendo sería eh, tomar el espacio de memoria de un objeto y trasladarla a otro objeto. Es decir, tenemos un objeto uno, ¿no? Y un objeto 2. Entonces, el objeto uno ya tiene sus métodos, sus atributos y esas cosas. Pero el objeto 2 no tiene nada. Entonces, lo que hace el objeto 2 es tomar los atributos y los métodos del objeto uno. Eh, Esto se hace más que nada para ahorrar a nuestro equipo lo que vendría siendo memoria. Porque imaginen tener un montón de clases, un montón de objetos ahí y, y básicamente serían los mismos. Entonces lo que vendríamos haciendo con eso de referencia sería copiar nomás los espacios de datos para que no esté gastando tanta memoria la máquina. Obviamente cualquier cambio que se haga en el objeto uno se verá reflejado en el objeto 2 porque estos están referenciados, de ahí su palabra. Y básicamente es eso. El grupo 5 fue estructura y lectura de datos por consola. Entonces, la lectura o entrada de datos en Java se compone de básicamente dos partes. ¿Y qué quiere decir lectura y o entrada de datos por consola? Es básicamente que nos lee un dato que le digamos. Ya, para esto se usa el escáner, que aquí en Java se lo declara de una manera particular, ya que tenemos que usar la librería Java Util Scanner y instanciar el objeto con el nombre que queramos de la clase scanner. Usando esta estructura sería, o sea, es como instanciar un objeto normal, ¿no? Sería scanner, el nombre que queramos que le pongamos, new scanner, y este system in hace que lo que pongamos en nuestro teclado se ingrese al sistema y aquí y lo guarde en esa lectura. Ahora, esto está muy concatenado con lo que vendría siendo el, el tipo de el next, que básicamente lo que le dice es tómeme lo siguiente que está en la consola y lo guarde en una variable, como lo tenemos aquí. Por ejemplo, tenemos el tipo de dato int, la variable edad, y también el escáner que declaramos aquí, que es
lectura y que me lo guarde en el siguiente int. Ahora, con el string es un poco diferente porque no es next string, es next line. Pero es básicamente eso lo que hace next, que hace que me tome lo siguiente que está en la consola y lo guarde en una variable. Ahora, la escritura o salida de datos vendría a ser básicamente es todo lo que imprime, ¿ya? Y aquí en Java tenemos dos, que es el print y el printl. Y para usarlos son esta sintaxis que es system.out, que es salida del sistema, print o printl. ¿Cuál es la diferencia entre print y printl? Que print básicamente escribe todo seguido, ¿ya? Y printl es cuando termine de escribir lo que nosotros le pongamos, va a ser un salto de línea y ahí va a seguir escribiendo si queremos poner más print, ¿no? Y tenemos también lectura y escritura de datos por Python. Aquí es un poquito más fácil porque en sí Python es un lenguaje de programa muy intuitivo. Por eso es que usualmente lo usan mucho. Es muy usado en las empresas y a la hora de programar. Entonces, la lectura sería input, que es ingresa datos por consola. Se usa esta sintaxis, que es el nombre de la variable, que cabe recalcar, no hay que declararle porque ya Python mismo se da cuenta de qué variable es. Que, que, bueno, en este ejemplo tenemos nombre, igual input y el mensaje, ¿no? Que sería ingrese el nombre, que se va a guardar lo que le escribamos en nombre. Cabe recalcar que input solo sirve en string. Si queremos guardar datos que no sean input, tendríamos que usar la siguiente sintaxis. Por ejemplo, yo quiero guardar una edad. Entonces tendríamos que declarar la variable igual el tipo de dato que queremos. En este caso va a ser un int y la misma nomenclatura de arriba, que es int input, entre paréntesis y comillas, ingrese la edad y se va a guardar como entero en edad. Ahora, print sigue siendo lo mismo, que es imprimir datos, pero aquí en Python tenemos tres formas de hacerlo. La primera forma es muy básica, que sinceramente es como que la más, la más sencilla de hacerla, que es print entre paréntesis y comillas el mensaje que queramos. Aquí concatenamos los datos con una coma, no usamos el más como es en el Java, sino es como está en el ejemplo print, mi nombre es, concatenamos, quiero que me salga el nombre, entonces pongo el nombre, disculpen, nombre, coma y así. La forma 2 es muy reminiscente a lo que vendría siendo más, digo C, y es de la siguiente manera. Entonces print entre paréntesis y comillas va el mensaje, pero entre las comillas usamos estos corchetes, que aquí ya después vamos a poner los datos. Entonces escribimos todo eso y al final cerramos comillas y ponemos punto forma y ponemos los datos que queremos en el orden que queremos que salgan. Por ejemplo, nombre va a salir aquí, edad va a salir aquí y nota 1 va a salir acá. Sí, como les dije, esto es muy reminiscente a los que están acostumbrados a programar en C. Hay una forma similar, por así decirlo, en Python. Y la forma 3, que es la siguiente manera. En este caso ya se declaró las variables y quisiera ampliarle para poder ver. Bien. Entonces la forma 3 es de la siguiente manera. En este caso, en este ejemplo, ya se está declarando, ¿no? Bueno, de hecho, sí, ya está declarado. Entonces, la sintaxis sería la siguiente. Print, paréntesis, empezamos con una F y después ponemos las comillas. De ahí el mensaje que queremos. Y cuando queremos poner ya el dato, por ejemplo, quiero poner Vero o nombre 1 entre corchetes, nombre 1 y sigo escribiendo entre corchetes la edad 1, sigo escribiendo entre corchetes el siguiente dato y sigo escribiendo hasta cerrar ya el mensaje. Ya, entonces yo personalmente veo como la forma 1 la más fácil y la más sinceramente práctica,
de escribir estos datos, ya que, bueno, Python ya nos da la facilidad, así que ¿por qué no usarla, no? Y eso fue prácticamente grupo 5. Ahora, en el grupo 6 fue excepciones, que dato curioso fue mi grupo. Entonces, ¿qué son las excepciones? Las excepciones son eventos, por no llamarlo errores, que ocurren durante la ejecución de un programa y hacen que este programa se detenga. Y ya, eh, en las clases de errores primero hay que entender una cosa. Todos los errores nacen de, digámosle, una clase padre llamada TrueAble. Esta se divide en error de hardware, que es muy autoexplicativa, y esto se encarga más que nada los ingenieros en sistema, en los de hardware, los técnicos en arreglar esos problemas. Ahora, lo que nos incumbe ahorita son las excepciones en sí, que es la clase padres donde albergan todos los errores de, en este caso, Java. Esta a su vez se divide en IOException y Runtime Exception. IOException son los errores comprobados, que usualmente se trata de errores ajenos al programa que estamos programando, y en este nos obliga Java a declararlo sí o sí, porque si no, no va a arrancar el programa. Esto es muy común, se ve mucho a menudo en lo que vendría siendo cuando intentamos entrar y salir, cuando hacemos entrada y salida de archivos. El runtime exceptions son los no comprobados, que estos pasan en medio de la ejecución del programa y hace que el programa se detenga. Ya, entonces hay dos maneras de poder controlar estas excepciones. La primera es lanzamiento de una excepción, o también conocido como la declaración de una excepción. Por eso usamos el comando throw para ya declarar una excepción que nosotros sabemos que ya va a tener. Esto se usa más que nada en métodos. Por eso estamos de la siguiente manera, que sería el método. Bueno, en este caso el método es un main, porque bueno, main es una clase, ¿no? Bueno, o sea, se usa en clase y en métodos, pero bueno, ya. Entonces, no, sí es un método main. Disculpe, me fui por las ramas. Entonces, te ponemos el comando throw y al lado ponemos el error que ya conocemos. Esto nos va a permitir que el programa siga ejecutándose hasta que encuentre el error y ahí muere. Y esto es usa más que nada para poder seguir nosotros programando. ¿Ya? Ahora se pone un poco más interesante con el try y el catch, ya que este se divide en dos partes. El try, que intenta hacer una línea de código, y si lo logra hacer, pues bien, el programa sigue corriendo. Pero si encuentra un error, ahí entra en acción el catch, que captura este error en una variable, y podemos hacer con esto que nos despliegue el mensaje de error o uno que nosotros queramos. Esto se usa más en el main, porque usualmente cuando estamos programando no queremos que se detenga el main, ¿ya? Y eso. Ahora, hay un montón de errores, ¿no? Existe un montón de errores, pero usualmente los más conocidos son el final found, que intenta acceder a un archivo que no existe, el null pointer exception, que intenta imprimir el tamaño de una variable vacía, el array index out of bound exception, que accede a un espacio de memoria que no existe, la arithmetic exception, que es cualquier error aritmético, y el number format exception, que intenta convertir algo que es número en número. Obviamente hay una cantidad inmensa de errores. Por eso es que en esta página está recopilado todos, por no decir en su mayoría, los errores que existen en Java. ¿Ya? Entonces, para finalizar, tenemos las decisiones personalizadas, que es un error que nosotros imponemos al programa y que ese ya se vuelve parte de él. ¿Esto cuándo ocurre? Eso ocurre más cuando estamos en medio de la programación y encontramos un error lógico que Java no lo puede detectar, porque el Java no detecta situaciones de la vida reales. Por ejemplo, yo me acuerdo que puse el ejemplo de una cuenta de banco, ¿no? Entonces, si yo quiero retirar dinero, tendríamos que hacerle una resta.
pero el Java hace la resta sin que se dé cuenta de que estamos hablando de dinero. Entonces, por ejemplo, si quiero sacar $100 y yo tengo nomás 20, el Java básicamente sí me va a dejar porque es una resta. Pero como yo soy un programador, soy una persona y sé contextos de que no se puede hacer eso ya que estamos hablando con el dinero, usamos las excepciones personalizadas para decirle a Java que no, así mismo no estamos haciendo y que le ponga un mensaje de error al usuario que haya hecho eso, ¿no? Ese error. Ya. Entonces, esta es la estructura básica, que es básicamente una subclase de, como les había dicho, la clase madre que es excepción. Entonces, creamos una subclase que se extiende a extensión y heredamos el poder de la clase de la clase madre excepción de crear un mensaje de error personalizado. En este caso, este es mi mensaje de excepción personalizada. Es un ejemplo cualquiera, pero este es la estructura que tiene un mensaje, una excepción personalizada. Y eso básicamente fueron los tres últimos temas del grupo de exposiciones, claro está. Y ya, muchas gracias por su atención.